Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Martina Pose. Voy a presentar al doctor Pablo Furlotti, juez de Cámara de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, con competencia en las segundas a quintas circunscripciones judiciales, comúnmente conocida como del interior de la provincia de Neuquén, y él nos va a venir a hablar y a exponer sobre la temática de derecho del consumidor, seguros y prescripción. Una temática por demás interesante y muy amplia, así que vamos a ver qué nos comenta. Bueno, hola a todos, buenas tardes. En principio quiero agradecer al Colegio de Abogados de Río Negro por la invitación que he recibido en participar. Desde ya que el día que me invitaron, para mí fue una sorpresa, porque yo no estoy acostumbrado a dar charlas, pero bueno, me aventuré y dije que sí. Dije que sí porque me parecen muy interesantes las jornadas regionales, me parece muy interesante que podamos compartir, tanto los que trabajamos en la provincia de Neuquén con nuestros colegas de Río Negro y viceversa, las diversas opiniones o conocimientos jurídicos que tenemos sobre las diferentes temáticas y sobre todo los que trabajamos como se dice, de este lado del mostrador, poder ir mostrando cuáles son las posiciones jurídicas que tenemos en la provincia vecina, que en algunos aspectos son bastante disímiles con las que se encuentran vigentes en la provincia de Río Negro. Más que nada, esta comunidad, digamos, se da porque hoy en día nosotros desde el interior de la provincia de Neuquén estamos observando una mayor cantidad de profesionales de la zona de Neuquén y del Valle que están litigando en el interior provincial gracias a esta apertura, ¿no es cierto?, que se ha generado a partir de la pandemia con la digitalización, los ingresos web y demás herramientas que nos permiten estar o litigar o hacer la procuración, que se hace la procuración de los propios estudios. Así que yo, bueno, agradezco al Colegio de Abogados, felicito al Colegio de Abogados de los organizadores porque esta organización ha sido impecable, y agradezco a todo el público presente que un día viernes a las 5 de la tarde viene y se sienta a escucharnos, ¿sí? Así que bueno, más que nada agradecimiento total para todos. Bueno, la temática que yo elegí, ustedes dirán derecho al consumo, seguros, prescripción, si está todo muy definido esto. Sí, está definido y no lo pongo en tela de juicio, pero me pareció importante volver a traerlo sobre el tema porque existe la doctrina y la jurisprudencia, gira mucho o cuestiona mucho, ¿no es cierto? Hay un sector de la doctrina que considera que se aplica un determinado artículo del Código Civil y otro sector de la doctrina que se aplica otro artículo del Código de la Ley de Seguros. En base a eso, cuando me preguntaron el tema que hablar, me pareció interesante y sobre todo porque nuestro Tribunal Superior de Justicia cambió la posición específicamente en los contratos de seguros colectivos de vida en modalidades obligatorio y adicional. Pero bueno, para empezar la exposición, si bien el PowerPoint quizás va a decir muchas cosas, que van leyendo, que yo no me voy a referir al PowerPoint, sino que lo tomé como una guía. No está, ¿no? No. No significa que es importante lo que vaya a decir yo, creo que es más importante lo que está escrito, pero bueno. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, el Código Civil, la Constitución Nacional, desde el año 94, ha incluido en el artículo 75, inciso 22, los tratados de derechos humanos, y a esos tratados de derechos humanos le ha dado la jerarquía constitucional. No los voy a detallar porque son varios y todos los conocemos o sabemos
de qué tipo de tratados de derechos humanos o cuáles de los tratados de derechos humanos estamos hablando. Esos tratados de derechos humanos consagran, entre todos los principios que consagran, hay dos que me interesa resaltar, que son el principio pro homines y el principio de progresividad y no regresividad. Con relación al principio pro homines, ¿no es cierto?, todos sabemos que es aquel principio mediante el cual ante una variedad de normativa para resolver una determinada cuestión, una determinada situación jurídica, el intérprete tiene la obligación de recurrir, ¿no es cierto?, a la normativa que mejore o a la normativa que preserve de mejor manera los derechos de la persona. Es decir, tratar de buscar la normativa que amplíe la protección de los derechos de la persona y no aplicar la normativa tendiente a que restrinja los derechos personales. Otro de los principios al que recién referí es el principio de progresividad, o la regla de la progresividad, que es la regla mediante la cual los estados partes o los estados firmantes de los diversos instrumentos internacionales, ¿no es cierto?, se comprometen a ir con el tiempo y en forma gradual la realización de políticas públicas o el dictado de la normativa pertinente para ir haciendo efectivos dentro de lo que es la población o de los ciudadanos de cada uno de sus estados, que los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales obviamente se hagan efectivos. Esta regla de la progresividad está implícita en los tratados internacionales y es la obligación que asumen los estados al suscribirlo. Si bien en la mayoría de los tratados internacionales la regla de la progresividad está implícita, cierto es que ha sido normada por el Protocolo de San Salvador, que nuestro país aprobó en el año 1996, 2 años después de la reforma constitucional, y en el artículo primero de ese protocolo claramente se normativiza el principio o la regla de progresividad. O sea que para nuestro país la regla de la progresividad es derecho positivo vigente y aplicable en forma directa porque está reconocida en la ley 26, creo que es la 458. Sí, 26658 del año 96. Lo que trae aparejado el principio de progresividad es el principio de no regresividad, o sea que significa que si el Estado parte ha reconocido un derecho de los que estaban enmarcados en el tratado internacional, se lo ha reconocido a sus ciudadanos, mal podría o tiene impedido dictar normativa, ¿no es cierto?, o disposiciones o políticas públicas tendientes a restringir ese derecho expresamente reconocido, salvo que existan cuestiones, digamos, debidamente justificadas que permitirían, en todo caso, ante la justificación, a dictar este tipo de normativa específica que retrotrae los derechos reconocidos. Ahora, como dije recién, tiene que estar debidamente justificada cuáles son los motivos por qué el Estado realiza este tipo o dicta este tipo de normas o de políticas públicas regresivas. El artículo 2, ¿no es cierto?, del Código Civil y Comercial, el cual me voy a leer, dice claramente que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Qué significa este artículo? Este artículo claramente da cuenta que a los efectos de poder interpretar la normativa jurídica en el momento de que resulte de aplicación, obviamente tengo que ir lo puedo interpretar, tengo que interpretarlo de acuerdo a las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Desde ya,
a mi entender, a partir del artículo 2 del Código Civil, el intérprete tiene la obligación dentro, al momento de interpretar la normativa aplicable al caso concreto, de estos tres dispositivos del Código. O sea que para nosotros la interpretación, digamos, que surge de los principios los principios que surgen de los tratados de derechos humanos son obligatorios en la interpretación de la normativa aplicable al caso. ¿Está bien? Cualquier duda me paran, ¿eh? ¿A qué viene esto? Esto viene, ¿no es cierto?, ¿por qué explico esto en forma inicial? Esto se da porque, particularmente, a nivel personal, ¿sí?, yo adhiero a la posición doctrinaria y jurisprudencial que considera que los derechos de los usuarios y consumidores guardan un vínculo estrecho con los derechos humanos. ¿Sí? De hecho, lo pienso y adhiero a esa postura porque entiendo de que los derechos de usuarios y consumidores son una especie del género de derechos humanos. Y esta posición, que es la que yo comparto, ¿no es cierto?, no solo lo comparto desde el punto de vista personal, sino que ha sido la posición que ha sustentado la Cámara, la cual integro, con una integración anterior, que creo que mi colega anterior que integraba conmigo está en el auditorium, que es la doctora Barroso, y hemos considerado a partir del fallo Godoy, ¿no es cierto?, que los derechos del consumo, o los derechos de los consumidores, mejor dicho, y usuarios, son una especie del género de derechos humanos. Esta posición que nosotros sustentamos, después de haber evaluado una serie de cuestiones o haber estudiado el tema, nosotros partimos de la base, ¿no es cierto?, del concepto de doctrinarios internacionales y nacionales. Por ejemplo, Javier López Camargo sostiene que los derechos de los consumidores son derechos sociales por los que se persigue igualdad social, asimilables a ciertas categorías ya presentes en los derechos humanos, pero ahora extendidas a otros sujetos o situaciones. Tambusi considera que existe una comunidad jurídica, que existe una identidad jurídica entre los derechos humanos y los derechos de los usuarios y consumidores, y él lo establece o da las razones para ello, diciendo que el consumo es una dimensión esencial del ser humano, que involucra derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado. De ahí que deba prodigarse al consumo una tutela de la más alta jerarquía, como son los derechos humanos, de los que además concuerda en sus caracteres. Esta posición, ¿no es cierto?, en nuestro país, si bien con diversos matices, es sostenida por autores muy importantes que trabajan con la cuestión del derecho al consumo, especialmente por Gerd Jersey, Sobrino, nunca me sale el apellido, Chamatrópulos, Soso, que si bien ellos tienen algunas diferencias, cierto es que todos entienden que existe esta vinculación. Y en relación a la posición que hemos asumido, o que asumo hoy en día y hemos asumido con anterioridad en el organismo, también ha sido seguida por tribunales superiores de la provincia de Corrientes, que el Tribunal Superior de Corrientes lo dispuso en el año 2014 en una causa que le llegó a resolución por una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia civil de la localidad de Corrientes y un juzgado barrial, ¿no es cierto?, donde había una cuestión de competencia sobre, digamos, a qué juez de estos dos les tocaba resolver la cuestión sobre derecho al consumo. Y en ese mismo fallo el Tribunal Superior de Corrientes claramente dijo que los derechos de usuarios y consumidores eran una especie del género de derechos humanos.
Esto también fue una conclusión que se llegó en el Congreso de Derecho Internacional Privado, que se hizo en el Congreso Internacional y el Congreso Nacional, que se hicieron en memoria, digamos, en reconocimiento de la jueza del Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, donde la sección de Derecho Internacional Privado dejó en claro este concepto de que los derechos de usuarios y consumidores son una especie del género de derechos humanos. Y al igual que lo dispuso la Cámara Nacional Comercial en un plenario del año 2011, en el cual, en ese plenario, la Cámara Nacional de Comercio estaba resolviendo una cuestión de competencia del fuero comercial en todos aquellos procesos en que se cuestionaban o se estaban controvertidos los títulos valores en los cuales se aplicaba los derechos del consumo, famosos títulos de crédito o pagarés del consumidor. En ese precedente, en el voto de la mayoría, el presidente de ese momento de la Cámara, que era el doctor Heredia, claramente pone o deja sentado esta vinculación, ¿no es cierto?, que existe entre los derechos humanos y los derechos de usuarios y consumidores. La idea, o sea, en virtud de eso, y entre las claras disposiciones que tiene la Constitución Nacional en su artículo 42, cuando reconoce los derechos de consumidores como normativa constitucional, y el artículo 55 de nuestra provincia, que tiene una redacción similar al artículo 42 de Nación, yo en forma personal y conjuntamente con mis colegas de la sala, adherimos a esta posición que les dije anteriormente, y por eso consideramos, ¿no es cierto?, que al ser una especie del género de los derechos de usuarios y consumidores, al ser una especie del género de los derechos humanos, ¿no es cierto?, estos tienen un rango superior al restante de las normas de los organismos jurídicos, ¿sí? En virtud, bueno, está en la norma del ordenamiento jurídico. Aclarado esto, ¿no es cierto?, ahora voy a entrar de lleno en el tema específico de la prescripción dentro del ámbito del derecho del consumo. Como todos sabemos, la prescripción es un instituto, ¿no es cierto?, que se utiliza o se encuentra previsto para la adquisición de derechos, en el caso de las prescripciones adquisitivas o usucapiones, y también para el caso de la adquisición de derechos extinción de las obligaciones por el paso del tiempo, ¿sí? Y es un instituto que tiene como fin específico darle seguridad jurídica a las partes y a los patrimonios de las personas o de los ciudadanos. La ley 24240, en lo que es todo lo que se refiere a la normativa del consumo, desde el dictado de la ley 24240 a la ley 26994, el artículo 50 ha ido variando en su redacción y por lo tanto ha ido variando, ¿no es cierto?, en su aplicación. El artículo inicial o el artículo original de la Ley de Defensa del Consumidor claramente disponía que las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de una nueva infracción o por el inicio de las actuaciones administrativas. Esta ley tuvo toda una discusión sobre el tema de a qué se refería con acciones, si eran solamente las acciones administrativas los motivos de las acciones por los motivos de las sanciones administrativas, que son las que prevé el artículo 47, o bien si se refería a todas las acciones.
Bueno, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia consideraron, ¿no es cierto?, que el término de 3 años sería de aplicación a todas las acciones, sean administrativas o judiciales. Esta discusión fue vasta después de esto, en el año 2008, ¿no es cierto?, se modifica la Ley de Defensa del Consumidor y se dicta la Ley 26.361, donde en su artículo 50, con relación al tema de la prescripción, si bien hace algunas modificaciones en otros artículos, claramente lo leo porque si no, no me acuerdo, no lo sé de memoria. Dice: las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, se estará al menos al más favorable al consumidor usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales. Es decir, esta ley aclaró, sí, a través de la modificación del artículo 50, aclaró que el término de prescripción de las acciones que se inicien con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor, ya sean judiciales o administrativas, tenían el plazo de prescripción de 3 años. Y a su vez aclaró que para el supuesto caso de que haya términos disímiles con leyes generales o especiales, había que aplicar la ley más favorable al consumidor. Este artículo fue luego, en el año 2015, modificado por la ley 26.994, que es la ley que pone, que se regula el Código Civil y Comercial, y en este artículo que se modifica, dice que las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años. Y la prescripción se interrumpe por la comisión de una nueva infracción o por el inicio de las actuaciones administrativas. Y acá comienza nuevamente la discusión, ¿no es cierto?, de qué plazo prescriptivo le corresponde aplicar a todas aquellas acciones judiciales que se inicien con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué empieza esta discusión otra vez? Porque la ley es clara que lo que prescribe el plazo de prescripción de 3 años es claramente las acciones que emergen de las sanciones emergentes de la presente ley. Es decir, se está refiriendo a las sanciones que prevé el ente administrativo en el artículo 47, o las sanciones previstas en el artículo 47. El tema está en determinar cuál es el plazo de prescripción. Evidentemente, la ley no quiere decir que las acciones que se inicien con fundamento en el derecho al consumo sean imprescriptibles. Claramente no ese es el sentido de la norma. Lo que sí hay que bucear es qué norma le vamos a aplicar a este tipo de acciones. Si nosotros partimos, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional, en el artículo 42, partimos del texto de la Constitución de la provincia de Neuquén, en su artículo 55, de los fundamentos del Código Civil, ¿no es cierto?, y comercial, donde se determina que las normas tuitivas de los consumidores del Código son el piso mínimo y núcleo duro que las leyes especiales no pueden modificar, pero sí mejorar. Si estamos a la redacción del artículo 1992, donde claramente nos define o nos habla de cuál es la relación de consumo o qué se entiende por relación de consumo, lo previsto por el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, donde prevé que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el acceso al consumo sustentable.
y en caso de dudas sobre la interpretación de este código y las leyes especiales, tenemos que estar a la aplicación de la ley más favorable al consumidor. Si a eso le agregamos que el artículo 95, cuando habla de consumo, del artículo 95, claramente establece la misma, digamos, preeminencia de interpretación de las normas del derecho del consumo, y a eso le agregamos las disposiciones del artículo 3 de la Ley de Consumidores, que dice que la relación de consumo también relata, ¿no es cierto?, lo que es, o conceptualiza lo que es la relación de consumo y establece claramente, digamos, la aplicación de la ley más favorable a los consumidores. Particularmente entiendo que desde esta interpretación sistémica e integral y a través del diálogo de fuentes, el plazo prescriptivo que le corresponde a las acciones, digamos, civiles, con un argumento, con fundamento en el derecho del consumo, es el plazo genérico que establece el artículo 2560 del Código Civil y que prescribe ese artículo que el plazo es de 5 años. Eso es mi interpretación y la interpretación que obviamente le hemos dado en la Cámara de Apelaciones del Interior. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el plazo que tengo que utilizar cuando tengo leyes especiales? Y específicamente, ¿no es cierto?, cuando en lo que respecta a la ley de seguros. La ley de seguros es una ley de hace muchos años que claramente establece que a todas las acciones, digamos, las acciones que deriven de los contratos de seguro, el plazo de prescripción es de 1 año a partir de que la obligación se hace exigible. Esta exigibilidad de la obligación para el inicio del cómputo de la prescripción se condice con la normativa del Código Civil, que dice claramente que la prescripción corre desde que la obligación es exigible. El problema que se presenta cuando en el contrato de seguro, ¿no es cierto?, cuando nosotros entendemos que al contrato de seguro no solamente se le aplica la normativa propia del contrato de seguro, sino que ese contrato se le aplica la normativa consumeril, ¿sí? Cuando realmente el contrato de seguros pasa a integrar una relación de consumo o un contrato de consumo, que es cuando el destinatario final, ¿no es cierto?, a través de un precio contrata un servicio a una aseguradora para que, en el supuesto caso de producirse un riesgo, la aseguradora lo indemnice o cubra el riesgo asegurado. En base a esta disposición, a esta dicotomía, y a la interpretación que nosotros hemos hecho conforme la doctrina y la jurisprudencia, ¿no es cierto?, imperante, y lo que dispone específicamente el artículo 3 de la Ley de Derecho de Consumidores y el artículo 1094 en su segundo párrafo del Código Civil, consideramos que, siguiendo Sobrino, la ley, consideramos que en lo que respecta a los contratos de seguro donde se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, el plazo de prescripción tiene que ser el genérico, no el plazo de 1 año, en virtud de que estaríamos aplicando la norma, digamos, más favorable a los consumidores. Esto yo tengo claro que en nuestra provincia no es la opinión de la Cámara de Neuquén, por lo menos en su mayoría, y con sus viejos integrantes, no sé de ahora, o sea, digo viejos porque hay 2 que están jubilados, maduros y experimentados camaristas que se fueron hace poco, pero tengo entendido que no es la aplicación, ¿no es cierto?, o el criterio de aplicación de la Cámara de la primera circunscripción. Pero sí es el criterio de la Cámara, que tiene competencia en las otras 4 circunscripciones del interior de la provincia, que no por ser digamos, si bien son menos demográficas, son mucho más lindas geográficamente. Y si no, vayan a San Martín, Chosmalal y demás, y van a ver.
se ofendan los neuquinos, ¿eh? Yo soy neuquino, así que tengo derecho a decirlo. Bueno, es cierto, bueno, esto, ¿a qué viene? Ustedes dirán, qué pesada esta información que nos viene este señor. La realidad viene, o toda esta explicación viene, porque desde el año 2010, nuestro Tribunal Superior de Justicia, cuando regula o dictaba sentencias con relación a los contratos de seguros de vida colectivo, ¿no es cierto?, tanto en su modalidad obligatoria y adicional, sentó durante muchos años, ¿no es cierto?, o lo consideraba, lo dijo por primera vez en el fallo Gelis y después, a posteriori, fue ratificando en todos los fallos que se dictaron con relación a la temática, que tenemos los fallos Camargo, Ferreira, Merino, Muñoz, Montes, Rojas, entre muchos otros, Rimaro, estableció como posición, ¿no es cierto?, jurisprudencial, lo siguiente: que los contratos o los seguros colectivos de vida en ambas modalidades tienen una función social, tienen una finalidad tuitiva, son de naturaleza alimentaria y deben situarse dentro del ámbito laboral por ser sus beneficiarios empleados en relación de dependencia. A esos contratos, ¿no es cierto?, esos vínculos jurídicos, les resulta de aplicación el sistema protectorio de defensa del consumidor, toda vez que la actividad de las aseguradoras encuadra en el régimen consumeril y, sin lugar a dudas, el asegurado es un usuario o consumidor. Dispuso, en el primer fallo que dispuso fue Buscarini, que fue de la Cámara de Zapala, de la Cámara nuestra, cuando llega en casación al tribunal, dispuso que no resultaban a ese tipo de contratos de aplicación lo previsto o lo dispuesto por la Corte o el criterio de la Corte en el fallo Buffoni y Flores, porque entendía que el marco del contrato de seguro en que la Corte había emitido su fallo no era el mismo que el contrato. Ahí se trataba de un seguro de responsabilidad civil y en este caso estábamos hablando de un seguro colectiva de vida. Y por último, estableció, sobre todo en el precedente Merino, ¿sí?, del año 2013, que el plazo de prescripción que había que aplicar a ese tipo de acciones, la mayoría, algunas anteriores a la ley 26.361 y otras aplicando la ley 26.731, era específicamente el plazo de 3 años que preveía la norma. Todo esto, que se dice, lo dijo el tribunal en todos estos fallos y con diversas integraciones de la sala civil, me falta algo. También dejó sentado, ¿no es cierto?, sobre todo en los fallos Rimaro y Muñoz, que en ese tipo de reclamos debían ser interpretados de acuerdo a los principios elaborados a partir de lo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Constitución Provincial, que regula los derechos sociales, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, la ley 24.658, que ratifica nuestro país, que ratifica lo que es el Protocolo de San Salvador. Es decir, que los seguros aludidos, hasta a lo largo de esos precedentes, los seguros aludidos, cuando me refiero a eso, es al seguro de contrato de vida, importan un derecho social protegido por la normativa anteriormente citada y por tanto resultan de aplicación a ese tipo de contratos los principios pro homini, de progresividad y de no regresividad. ¿Sí?
Eso es hasta abril de este año, donde la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia emite un nuevo pronunciamiento donde por mayoría la Sala interpreta que ante esta diferencia o esta dicotomía normativa, ¿no es cierto?, cuál era el plazo el plazo legal que tendríamos que aplicar para los contratos de vida y en modalidades adicional y obligatoria. En ese fallo llegó al tribunal, es un fallo bastante interesante de cómo llega. En realidad era un caso en primera instancia, el juzgado de primera instancia haciendo aplicación de la doctrina sentada por el tribunal o la posición sentada por el tribunal en el precedente Merino, rechaza la excepción de prescripción interpuesta por la aseguradora. Cuando llega a la Cámara el fallo, después de transitar, porque nosotros allá cuando se rechaza la excepción de prescripción en un trámite de naturaleza laboral, el efecto del recurso es diferido. Cuando se dicta la sentencia definitiva llega a la Cámara y la aseguradora argumenta tanto sobre lo que es la prescripción como sobre el fondo de la cuestión, y la Cámara confirma la resolución de prescripción, no solo con argumento en el fallo Merino, sino que también, y deja salvo la posición de la Cámara de Neuquén, que era la aplicación de Buffoni, porque en el año 2019 el tribunal había dictado un fallo, que es el fallo Alacino, donde de todos los argumentos de ese fallo surgía claramente la aplicación de los principios de derechos humanos para el tema de los contratos de seguro. Si bien se aplicaba a ese caso la ley 26.361, cierto es que la Cámara dice, bueno, si el tribunal en el año 2019, pese a estar en vigencia el nuevo Código Civil, aplica los 3 años, decide confirmar la resolución de primera instancia, dejando a salvo, obviamente, el criterio que venían sosteniendo por la aplicación de Buffoni. No sé si estoy siendo claro, ¿sí? Cualquier cosa me paran o me cortan. Cuando llega al tribunal, el tribunal declara admisible el recurso casatorio y se pide sobre 2 cosas importantes. Primero, establece el marco jurídico aplicable. Ellos entienden, obviamente, como dije recién, que los seguros son obligatorios, o sea, la prescripción, el inicio del cómputo de la prescripción es desde la fecha que la obligación se torna exigible. El tribunal entendió que la fecha de exigibilidad, ¿no es cierto?, del seguro era distinta a la que se había fijado en primera instancia, y estableció claramente que la fecha de exigibilidad se produjo durante la vigencia del Código Civil y Comercial. Esto fue en fines de diciembre del 2015, y entonces consideró que resultaba de aplicación el artículo 50 modificado por la ley 26.994. ¿Sí? No sé si hubo un error ahí en los números, pero consideró que era de aplicación esa normativa. A partir, ¿no es cierto?, de considerar aplicable la nueva legislación, hizo el análisis de cuál sería el plazo de prescripción en aquellos contratos de seguros, ¿no es cierto?, que tengan, a los cuales les era aplicable el derecho consumeril. Específicamente dejó sentada la siguiente posición, o por lo menos lo que yo interpreto de la lectura del fallo. Dejó aclarado que en todas aquellas acciones civiles que se resulte de aplicación el derecho consumeril, el plazo de prescripción es el genérico, el de la ley, el del artículo 2560, ¿sí? A excepción que en las legislaciones especiales
exista un plazo específico de prescripción. ¿Sí? Conclusión, para el caso del seguro, de los contratos de seguro, dejó expresamente aclarado que el plazo de prescripción, ¿sí?, se corresponde con el determinado en la ley 17.418, que es el de un año. Y a los fines de fundar, que creo que es la misma posición que tiene o es doctrina legal en Río Negro a través del precedente Torres, si no estoy mal informado. Incluso es la misma posición que tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Incluso lo aclaran y lo dejan sentado como argumento de autoridad en el fallo del fallo Hernández. El argumento, ¿no es cierto?, o uno de los argumentos en los cuales el tribunal entiende que debe, o en el que finca, ¿no es cierto?, su base argumentativa para decir que el plazo de prescripción a utilizar en caso de legislaciones específicas, y específicamente la del seguro, es un año, es en las disposiciones del artículo 2532, ¿sí?, que claramente ese artículo en su redacción, a ver, que lo busque, que lo tengo por acá, no tengo la norma, pero bueno, en el artículo 2532, que establece una regla de orden público con respecto a la prelación en la interpretación del instituto de la prescripción. Y a su vez ellos entienden que como se trata, es un contrato, van a la prelación de interpretación de los contratos que prevé el artículo 963 del Código Civil. Particularmente, yo con este argumento no estoy de acuerdo. Yo sé que esto me va a traer problemas, pero no importa. No estoy de acuerdo porque lo que se omitieron, si yo considero que se le aplican las normas del derecho del consumo, la prelación la tengo que interpretar con el artículo 1094 y no con el artículo 963, porque el artículo 1094 trae expresamente una forma de interpretación en la prelación de la aplicación normativa, y es clara, que es que hay que aplicar la normativa más favorable al derecho del consumidor, lo cual obviamente se condice, ¿sí?, con toda la normativa internacional que yo les expliqué en la introducción de la exposición. Otro de los aspectos, ¿no es cierto?, que en los que ellos se fundan, es que dice que cuando se elimina del artículo 50 el tercer párrafo que establece que cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, 3 años, se dará al más favorable al consumidor. Ellos dicen que eso denota que hay un claro indicio que la interpretación debe tender a aplicarse en la interpretación la normativa específica. A mi modo de ver, yo no estoy de acuerdo con esto, porque creo que el hecho que la Ley de Defensa del Consumidor no determine en su artículo 50 claramente que se debe interpretar a través de, o que se haya eliminado del artículo 50 este párrafo, obviamente no implica que la interpretación deba hacerse por la norma menos favorable, en este caso para los consumidores, porque tengo toda una normativa internacional y una obligación que me establece el Código Civil de interpretar el ordenamiento jurídico conforme la que surge de los tratados de derechos humanos, y por tanto considero de que la interpretación correcta, o a mi modo de ver, obviamente, y en humilde modo de ver, es que se tendría que aplicar igualmente la norma más favorable, aunque el artículo 50 vigente no lo diga. Y después ellos dicen que la interpretación no viola los principios de interpretación y prelación normativa en favor del consumidor, porque
porque aun cuando se otorgue preeminencia a las disposiciones en materia de consumo sobre la ley especial, en materia de prescripción es el propio código el que efectúa el reenvío a la ley especial y a su plazo de prescripción en los artículos 25 y 32. Por todo lo que vengo diciendo, obviamente tampoco comparto este argumento. Y por último, ellos sostienen o establecen claramente un argumento economicista, que es el que utilizan en general las aseguradoras y que resulta totalmente razonable, de que extender los plazos prescriptivos en materia de contratos de seguros en los cuales se debe aplicarse la ley de defensa del consumidor traería aparejado un problema de previsibilidad, ¿no es cierto?, en las economías de las aseguradoras. Yo particularmente tampoco comparto este argumento, porque es un argumento que habitualmente, ¿no es cierto?, las aseguradoras, cuando contestan demandas o cuando recurren, obviamente es un argumento que ellos, en el que basan sus recursos y sus contestaciones. Lo que yo denoto o noto en todos estos años de trabajo, que nunca las aseguradoras me probaron el desfasaje económico. Y como bien ayer nos decía el doctor Achierri, esto no es un hecho notorio porque no lo publican en ningún lado, creo que es un hecho de prueba. Entonces, a los efectos de poder argumentar con este tipo de argumentar la no aplicación del plazo prescriptivo de 5 años por la aplicación del plazo prescriptivo de 1 año en la ley de seguro, es un hecho que debió ser acreditado por la aseguradora en la etapa procesal oportuna. Porque nunca lo acreditan, ni siquiera nos dan acceso muchas veces a los peritos, a sus estados contables, porque evidentemente hay algo que no nos quieren mostrar. En definitiva, y desde esta perspectiva de análisis, considero que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, en el precedente Hernández, ¿sí?, a mi humilde modo de ver y con el mayor respeto que me merecen la opinión de del señor y la señora vocal, que integran el voto mayoritario, como así también de todos los doctrinarios y jurisconsultos que se dedican al estudio del derecho del seguro y que comparten la posición doctrinaria y jurisprudencial que ha seguido el tribunal, y con el mayor respeto que me merecen mis colegas de la capital de la ciudad de Neuquén, no estoy de acuerdo con esa posición. Entonces, para mí, digamos, el plazo de prescriptivo que hay que aplicar, sobre todo a los contratos de consumo, ¿no es cierto?, de vida obligatorio adicional, que tienen carácter tuitivo, son de carácter laboral y son a los empleados, porque son contratos de seguros que se generan en una relación de dependencia, no tengo absolutamente ninguna duda que es el plazo genérico de 5 años previsto por el artículo 2560 del Código Civil. Y voy a hacer una aclaración. Nosotros en la provincia de Neuquén no tenemos, por norma jurídica como tienen en la provincia de Río Negro, que la doctrina legal que sienta el Tribunal Superior de Justicia sea obligatoria para los organismos inferiores. Incluso el fallo Hernández no importaría doctrina legal, porque es un fallo que dictó la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia por mayoría. Porque la mayoría se conformó, porque la minoría en realidad piensa, por así decirlo, o yo pienso como la minoría en ese fallo, que no sería, digamos, para nosotros de aplicación obligatoria. Si bien es cierto que no tenemos esa normativa, digamos, que establece la doctrina legal, también es cierto que la ley 1436 de la provincia de Neuquén, que es la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 35, no me acuerdo si es el punto 3 o 4, establece que cuando el Tribunal Superior de Justicia en pleno emite doctrina legal, esa doctrina legal es obligatoria para sus salas por el término de 5 años. En base a eso, nosotros, los tribunales inferiores,
consideramos sí, que cuando el Tribunal Superior de Justicia emite un plenario y emite doctrina legal, al ser obligatoria para las salas, obviamente importaría una obligatoriedad para los tribunales inferiores, o bien la aplicamos por cuestiones de previsibilidad, seguridad y economía judicial. Aclarado eso, voy a cerrar esta exposición dejando nuevamente en claro cuál es mi posición, que la posición es la aplicación del artículo 2560. Desde ya, muchas gracias y disculpen las molestias y el